el garante de la ley de los judíos, que nosotros la identificamos como el Pentateuco. Ellos, los judíos, lo identifican como la Torá. Lo que para los judíos es la Torá, para nosotros es el Pentateuco. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la Torá o del Pentateuco? Nos referimos a la ley de Moisés. Decimos coloquialmente ley de Moisés, pero en realidad no la escribió Moisés, sino el autor de esa ley es Dios mismo. Dios es el autor de la ley y Moisés fue el encargado, el hombre de Dios, de transmitirla a todo el pueblo de Israel. El Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se llama Pentateuco porque su nombre indica que son 5 libros. Y en esos 5 libros, para los judíos, está contenida la ley de Dios. Y decimos que empieza desde el Génesis, porque desde el Génesis aparece la primera ley de Dios, cuando le dice a Adán y Eva, de ese árbol no deben de comer. Probarán todo cuanto existe en el paraíso, pero de ese árbol no deben de probar. Ya sabemos nosotros que sucumbieron a la tentación, que le dieron la espalda a la ley de Dios y fueron sacados del paraíso. Para los judíos, además de la Torá, existe otro libro que se llama el Tanaj. El Tanaj abarca lo que es los 5 libros de la Torá, pero abarca otros escritos para llegar a un total de 24 libros. ¿Por qué digo esto? Porque si un judío practicante quiere respetar todos los preceptos de la ley, no se conforma con cumplir los preceptos de la Torá, sino que además se apoya en otro tipo de libros, como de los profetas, como de otro tipo de escritos, para comprender mejor cómo debe ser el cumplimiento de la ley. Entonces ya hablamos de 24 libros que tiene el Tanaj. Si tú vas con un judío y quieres ver cómo él le da cumplimiento a la ley, no solo se conforma ni siquiera tampoco con los 24 libros de la Tanaj, sino también con la guía y los consejos del rabino. El rabino es para el judío aquella persona especializada en la ley de Dios que le puede ayudar a interpretar los mandamientos para poderlos aplicar a su vida. Para no meternos demasiado en la cultura judía, yo pudiera terminar diciendo, los judíos tienen la Tanaj, 24 libros, que incluye la ley, los profetas y los escritos, y tienen además a los rabinos que les ayudan a interpretar los mandamientos para ponerlos por práctica. Y sabemos que ellos tienen un total de 613 mandamientos. Pero saben una cosa, ellos no aceptaron a Jesús. Y lo que nos dice hoy la palabra de Dios es que todo eso que viven los judíos, el Pentateuco o la Torá como ellos le llaman, y todos los libros del Antiguo Testamento que para nosotros no son 24. Para nosotros son 73 libros de la Biblia. La Biblia católica contiene 73 libros, 46 de los cuales son del Antiguo Testamento.
27 de los cuales son del Nuevo Testamento, para dar un total de 73 libros. Hay unas Biblias protestantes que tienen 66 libros, o ni entre ellas mismas se ponen de acuerdo. Pregunta seria: ¿cumplir los mandamientos de Dios para nosotros los católicos solamente son los del libro del Pentateuco o es toda la Biblia? ¿Ustedes qué dicen? Si nosotros decimos que queremos cumplir, como nos dice Moisés, ahora Israel escucha los mandatos y preceptos que te enseño. Moisés le enseña mandatos a Israel. ¿A nosotros quién nos enseña los mandatos? Jesús. Porque Jesús viene a darle cumplimiento a la ley, a llevarla a su máxima expresión, a darle plenitud a nuestra forma de vivir la ley. Lo que Moisés es para los judíos, para nosotros lo es Jesús. Y decimos que Jesús le da cumplimiento y lleva a su plenitud la ley, porque hay una diferencia entre Moisés y Jesús. Moisés solo es el agiógrafo de la ley, mientras que Jesús es el autor de la ley. Recuerden que agiógrafo es la persona inspirada por el Espíritu de Dios para poder poner por escrito lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Eso es el agiógrafo. Moisés solo es un agiógrafo, un hombre de Dios, mientras que Jesús es Dios. Jesús es el autor de la ley. Por eso para nosotros el mejor intérprete de la ley es el mismo Jesús. Un primer mandamiento que yo te sugeriría que consideraras si en verdad quieres cumplir los mandamientos, que sea Jesús tu fuente de enseñanza, que sea Jesús tu criterio de discernimiento, que sea Jesús el garante de los mandamientos que tú quieres llevar a cabo. Si para Jesús son importantes, para mí son importantes. Si para Jesús no son importantes, para mí no son importantes. ¿Acaso hay algún mandamiento que para Jesús no es importante? Acuérdate, por ejemplo, aquel mandamiento que para los judíos era muy importante, respetar la ley del sábado. Y Jesús dijo, pues sí, la ley del sábado y lo que quieran, pero el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por lo tanto, es más importante atender las necesidades del hombre que atender el mandamiento del sábado. A mí me lo dice Jesús y para mí es criterio suficientemente de valor, de peso, como para que yo le haga más caso a lo que me dice Jesús que a lo que me dice Moisés. Normalmente Jesús no viene a quitar la ley de Moisés, sino viene a darle una nueva interpretación. Y yo te propongo, por ejemplo, aquel pasaje del joven rico. Si nosotros consideramos que Jesús es la verdadera y fidedigna fuente de la ley, nosotros podemos en esta Cuaresma, y yo de verdad creo que no hay ejercicios cuaresmales, no hay trabajo personal de Cuaresma si no nos metemos a repasar los mandamientos, si no nos metemos a revisar qué tanto nosotros estamos cumpliendo las enseñanzas y preceptos que Dios nos dio. Y en este tiempo de Cuaresma, un ejercicio que podemos hacer es como el del joven rico, que se le acerca a Jesús, así como nosotros nos podemos acercar en esos momentos de oración. Y el joven rico le dice a Jesús, Maestro, ¿qué he de hacer yo de bueno para conseguir la vida eterna? Acudimos a Jesús porque Él es Dios y porque Él es el autor de la ley.
Y el autor de la ley nos dice, mira, si quieres pasar de panzazo, pórtate bien, no robes, no mates, no le hagas mal a nadie, sé buena persona y vas a alcanzar la vida eterna. Ahora bien, ¿quieres sacar el 10? ¿Quieres ser perfecto? ¿Quieres ser santo? Entonces vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y mucha gente dice, no, yo me conformo con el 6. Voy a cumplir los 10 mandamientos y ya está. Lo demás, pues no me interesa, ¿verdad? Yo con los 10 mandamientos me conformo. Cumplimos los 10 mandamientos, pues creemos estar bien con Dios. Yo te pregunto, ¿y los demás libros de la Biblia? ¿Dónde dejas el Evangelio? ¿Dónde dejas la caridad y la misericordia que Jesús nos enseñó? Ser luz de la tierra, sal para darle sabor al mundo, amar a tu prójimo como Jesús te amó a ti, y tantos mandamientos del Nuevo Testamento, ¿dónde los dejas? Si nada más te interesan los 10 mandamientos, ¿no crees tú que te quedas incompleto? ¿Que te quedas como aquellos hombres del Antiguo Testamento? Aunque los hombres del Antiguo Testamento cumplían 613 mandamientos. Y nosotros pues nomás tratamos de cumplir 10. Y eso a medias. Y eso medio los cumplimos porque ni los cumplimos bien. Si tú vas por el 10, si tú te atreves a buscar la santidad, lo primero que vas a hacer es seguir a Jesús. Y al seguir a Jesús, vas a querer vivir como Jesús. Vas a tratar de imitar a Jesús. Y cuando tú tratas de imitar y de seguir a Jesús, te das cuenta que hay un universo de mandamientos que nosotros ni nos imaginábamos. Es más fácil que yo pueda sacar una buena calificación ante el justo juez si me atrevo a vivir la santidad, que si solo me consuelo con los 10 mandamientos. Mira, ya dijimos lo que para los judíos era cumplir la ley. ¿Sabes qué es cumplir la ley para nosotros los católicos? Los 73 libros de la Biblia. ¿Los has leído? ¿Cómo puedes decir que conoces la ley de Dios si no has leído los libros de la Escritura? Pero además de la Escritura, nosotros tenemos la Santa Tradición. ¿Conoces en verdad la Santa Tradición de la Iglesia? Y además de la Santa Tradición de la Iglesia, nosotros para poder darle cabal cumplimiento a la ley de Dios, tenemos que apoyarnos en el magisterio de la Iglesia, es decir, en los escritos de los papas, de nuestros obispos. Ese es el magisterio de la Iglesia. Nos dice el mismo catecismo, la sagrada tradición, la sagrada escritura, el magisterio de la Iglesia, están unidos y ligados entre sí, que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del Espíritu Santo, que es muy importante, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. ¿Qué tanto nosotros conocemos la tradición, la Escritura, el magisterio de la Iglesia? Y sin embargo, por la gran misericordia de Dios, nos dice, con que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, y ames a tu prójimo como a ti mismo, habrás cumplido la ley. ¿Verdad? ¿Que los mandamientos es un universo? ¿Cómo es posible
que personas que no han abierto una página de la Biblia afirmen categóricamente que cumplen los mandamientos. ¿Cómo es posible? ¿Verdad que no checa? No vayamos a ser nosotros de aquellos que pensamos que llevamos a cabal cumplimiento los mandamientos cuando ni siquiera somos capaces de repasar los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos es lo mínimo que nosotros pudiéramos llevar a cabo en nuestra vida para decir que cumplimos los mandamientos. Pues ojalá, queridos hermanos, hermanas, que las lecturas de hoy nos ayuden a abrirnos a las enseñanzas, a los mandatos y a los preceptos de Dios, que en Jesucristo los hace realidad y los hace accesibles para todos nosotros. Porque si Jesús se hizo verdadero hombre y como verdadero hombre les dio cabal cumplimiento, nos está poniendo la muestra, nos está trazando el camino para que nosotros también podamos cumplir eficazmente sus santos mandamientos. Que así sea. Que así sea.